aquí vamos a estar viendo algo, quizás creo que un versículo 2 nada más. Gloria a Dios. Génesis 15. Bueno, me imagino que encontraron, ¿no? Génesis 15. Verso 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Repito, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Estamos hablando de Abraham aquí, amén. Ahora, primera de Timoteo, ya en el Nuevo Testamento, segunda epístola de Timoteo, de Pablo a Timoteo, perdón. El capítulo 1 de segunda de Timoteo, voy a leer dos versículos, nada más de aquí, 2 o 3. Dice, segunda de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Versículo 15. Y sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Repito, el versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Amén. Ahora vamos a San Juan, capítulo 6. Versículos 64 en adelante, dice así, Juan 6:64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. El apóstol Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Abraham dijo, creyó Abraham al Señor y le fue contado por justicia. Acá Jesús está diciendo, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Más adelante, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y ya no andaban con él. Estamos hablando de los discípulos de Jesús. Gente que era creyente. Gente que había escuchado a Jesús, que había recibido a Jesús. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban más con él. ¿Ustedes andan con Dios todavía? ¿Andan con Jesús? ¿Andamos con Jesús? Bueno, en aquella época había gente que ya no andaba con Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído. Una decisión firme de Pedro, convincente. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Gracias, Padre, que tu Espíritu Santo nos hable. Prepara nuestro corazón, que tu palabra pueda caer en buena tierra en esta mañana y producir, hacer una transformación de vida, de fe, de esperanza, de amor, de confianza en ti, Señor. Bendice, Señor, todos los que están acá con tu presencia. Bendice todos los que están acá con tu sanidad, con tu liberación. Señor, con tu esperanza, con tu gracia, con tu provisión, que esos milagros que tú tienes, esos recursos
que tú tienes, Señor, que son suficientes, Señor. Sean, Señor, Dios mío, llenos tus hijos con esos recursos. Sean bendecidos tus hijos con todos esos recursos. En el nombre de Jesús. Pero Dios, tu palabra, la que aumenta nuestra fe, la que produce fe, la que nutre nuestra fe, Señor, queremos oír en esta mañana, Señor, y ser edificado. Por eso, Espíritu Santo, tú eres esencial. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar hoy, hermanos, sobre una pregunta. ¿Creo en Dios o le creo a Dios? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Creo que todos los días, ¿verdad? Pero tenemos que hacernos la pregunta. ¿Yo simplemente creo en Dios o yo le creo a Dios? Recuerden que Abraham dice que Abraham le creyó a Dios. No solamente creía en Dios, sino que le creyó a Dios. El apóstol Pablo dice, él estaba en la cárcel allí preso, en Roma, y él dice, yo sé en quién he creído. Había una firmeza, ¿verdad?, de que él realmente creía en el Señor y que le creía a Dios. Amén. Y también acá en esta ocasión, cuando Jesús le dice a los discípulos, ustedes también quieren irse, quieren alejarse, quieren apartarse. Ahí sale Pedro y dice, Señor, ¿a quién iremos? En cierta forma él está diciendo, Señor, nosotros sabemos en quién estamos creyendo. ¿A quién iremos? Tú eres el único. Entonces, realmente ellos sabían en quién creían. Tú eres el único que tiene palabra de vida eterna. Amén. Y tú eres el Cristo, y creemos, dice, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, esta mañana tenemos que hacernos esta pregunta, hermanos. ¿Creemos en Dios o le creemos a Dios? Porque hay diferencia. Hay una gran diferencia. Amén. Existe gran diferencia, hermanos, entre creer en Dios y creerle al Señor. Creer en Dios es fácil, es cómodo. No nos compromete, no nos exige, no nos llama a ser responsables de nuestros actos desobedientes, ¿verdad? Es una fe que solo esperamos que Dios cumpla en nosotros sus promesas. Solamente esperamos en las promesas de Dios y hablamos de las promesas de Dios y confesamos las promesas del Señor, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando hay que creer un poco más o profundizar un poco más? Cuando la gente dice, que mucha gente, ¿verdad? Porque mucha gente dice, yo creo en Dios. Nos encontramos con un montón de gente que nos cruzamos cada día y si le preguntás, ellos te dicen, yo creo en Dios, ¿verdad? Te dicen, ¿verdad? La Biblia dice que aún los demonios creen también, que los demonios también creen. Entonces, ¿qué problema hay de creer en Dios? Por eso también tenemos que saber nosotros, hermanos, si solamente creemos en Dios o también le creemos a Dios. Porque si le creemos a Dios, la cosa cambia. Amén. Simplemente el decir que creemos en Dios es una fe, dice, sin desafíos de crecimiento. La gente que dice yo creo en Dios no experimenta ningún desafío de crecimiento en la fe. Es una fe muy, digamos, estancada, ahí muy natural podemos decir, pero no es una fe que aceptamos los desafíos de crecer espiritualmente. ¿Saben que el creyente necesita crecer espiritualmente? Dios nos manda a crecer espiritualmente, madurar la fe. Nos manda a tener una fe no fingida, ¿verdad? Una fe basada allí en Hebreos 11:6, ¿verdad? Porque ahí está dando una definición de fe. No está dando una definición de fe ahí en ese versículo, pero sí está hablando de la fe que le agrada a Dios. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y hay toda una lista, ¿verdad?, de personajes que tuvieron una fe que le agradaba a Dios. Entonces, viene por ese lado, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude, hermanos, porque hoy vamos a referirnos a la fe de 3 personajes de la Biblia, que ya les nombré. El primero es Abraham, y aparece ahí en Génesis capítulo 15, verso 6, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios aquí trae una promesa para Abraham.
Voy a leerlo porque no leí los primeros versículos, que es interesante los primeros versículos, porque dice, en el versículo 2 dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué darás siendo que ando sin hijo? Abraham no tenía hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado un hijo, no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te heredará. ¿No? Y lo llevó afuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y lo importante, creyó, dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando Abraham no tenía hijos, ya era viejo, cuando Sara no podía tener hijos, cuando Sara era estéril, ahí aparece, digamos, esa promesa de Abraham de Dios para Abraham, ¿no? Entonces, ¿por qué, hermanos, acá yo quiero destacar en primer lugar esa fe de Abraham? Que es una fe que le creyó a Dios, ¿verdad? Porque muchas veces, hermanos, cuando uno simplemente dice que cree en Dios, uno ve a veces las circunstancias que son difíciles, que son imposibles, y la fe queda ahí nomás, se derrumba. La fe que tenemos no exige más. No exige que ocurra algo sobrenatural, no exige que ocurra algo que sea mayor de lo natural, sino que se queda estancada ahí. Pero en el caso de Abraham, cuando Dios le promete, ¿verdad?, que le dará un hijo y que va a tener una descendencia enorme, ¿verdad?, dice que Abraham le creyó a Dios. Entonces, hermanos, creerle a Dios, ¿verdad?, implica creerle cuando hay toda una imposibilidad, ¿verdad? Aquí había una imposibilidad por la edad, principalmente de Sara, ¿verdad? Pero, quiera o no, las circunstancias eran totalmente adversas para tener hijos, ninguno de los dos, ¿verdad? Sara era estéril, aparte ya era muy anciana, entonces ustedes conocen esa historia. Pero lo que quiero destacar, hermanos, que en esa imposibilidad Abraham le cree a Dios igual, ¿no? Cuando uno dice simplemente que cree en Dios y hay una imposibilidad, uno se queda con la imposibilidad. Pero aquí Abraham, el creyente, dice que le creyó a Dios. Amén. También Abraham le creyó a Dios cuando tenía que soltar su patria, su nación, su parentela, sus dioses, sus costumbres y sus comodidades. Recuerdan que Abraham vivía en Ur, ¿verdad? Que era un lugar, una tierra pagana donde adoraban a dioses paganos, donde reinaba la idolatría, y él vivía en ese mundo, en ese ambiente, con su familia, vivía cómodamente, tenía sus pertenencias, su ganado, su familia, tenía todo allí. Sin embargo, hermanos, él tuvo que soltar todo eso, soltó su patria, ¿verdad? Él tuvo que abandonar esa patria. También tuvo que dejar su parentela y allí tuvo que dejar la comodidad, porque todos los que conocen la historia de Abraham, los desafíos después, hermanos, ¿verdad? De atravesar todo un territorio hostil. Y aparte de eso, hermanos, se le moría gente en el camino, se le moría ganados en el camino, también circunstancias de necesidad, de hambre en algunos momentos, todo eso. Sin embargo, él decidió dejar todo eso, ¿verdad? De soltar todo eso o olvidarse de todas esas cosas, ¿verdad? Sus costumbres y sus comodidades. Todas esas cosas. El que realmente le cree a Dios tiene que dejar en algún momento, ¿verdad? Nosotros como creyentes sabemos que a veces la situación no es tan cómoda, la situación que Dios nos pide o nos exige no es tan cómoda. Tenemos que renunciar a cosas, tenemos que dejar, tenemos que soltar ciertas cosas que nos están impidiendo crecer. También Abraham decidió seguir la voz de Dios, ¿no? No solamente seguir la voz de Dios, sino
obedecer porque él estaba cómodo en su territorio, con su familia, con su gente, y Dios habla con él, le hace ese llamado y él comienza a seguir la voz de Dios, ¿no? A seguir la voz de Dios y a obedecer esa voz. Entonces dice que él salió de su nación y fue a la tierra de Canaán, que era la tierra donde tenía que llegar, ¿no? Ahora, ¿qué quiero destacar de esto acá? De seguir la voz de Dios y obedecer. El creyente que realmente le cree a Dios tiene que seguir la voz de Dios. Amén. Este es el mensaje para nosotros en esta mañana, ¿verdad? El creyente que cree, que dice, bueno, yo le creo a Dios, tiene que guiarse por la voz de Dios, tiene que seguir la voz de Dios, como lo hizo Abraham, ¿verdad? Sin ver mucha expectativa de vida, de esperanza, de prosperidad, ¿verdad? Porque Abraham salió sin saber a dónde iba. O sea, era un desafío bastante grande. Sin embargo, él decidió seguir la voz de Dios. Cuando Dios nos habla, y Dios nos habla constantemente, lógicamente a través de la palabra, cuando Dios nos habla, hermanos, está en nosotros si obedecemos o si le creemos o no le creemos. Es más cómodo a veces no creer, porque incluso es más cómodo a veces no escuchar lo que Dios nos dice. Es más fácil, es más cómodo. Entonces nosotros seguimos nuestro rumbo, nuestra vida, ¿verdad? Pero esa no es la fe de Hebreos capítulo 11, no es la fe que Dios quiere, o no es la fe bíblica, sino esa fe muy vana, ¿verdad? Que hay en mucha gente en este mundo. Ahora, seguir la voz de Dios y obedecer, amén. Muchas veces estamos sumergidos en un mundo donde hay muchas voces y el diablo habla también, porque el diablo habla a la mente, muchas veces lanza su voz. Entonces, nosotros, hermanos, si no seguimos la voz de Dios, vamos a seguir la voz de este mundo, vamos a seguir la voz del sistema de este mundo, y en otras ocasiones podemos seguir la voz del diablo incluso, ¿verdad? Mucha gente, ¿verdad?, que dice creer en Dios, hoy se está quitando la vida. Sin embargo, dice que creen en Dios. Entonces digo, esa fe no nos sirve. La fe que nos hace libres es la fe que nosotros realmente le creemos a Dios. Si le creemos, vamos a ser libres. Amén. Bueno, Abraham llegó un momento, hermanos, que Dios le dio el hijo de la promesa, Isaac, ¿verdad? Y después que tuvo el hijo, qué lindo es tener un hijo, cómo uno disfruta, cómo uno ama, ¿verdad? Cómo uno se alegra cuando viene un hijo al mundo. Sin embargo, Dios le pide, allí por el capítulo 22 está esa historia, cuando Dios le pide que sacrifique a su único hijo, el hijo de la promesa, Isaac en este caso, había tenido otro hijo, Ismael, pero con la esclava, pero en este caso era el hijo de la promesa, el hijo principal, el hijo primordial, el hijo que Dios le iba a dar toda una descendencia. Sin embargo, Dios desafía acá la fe de Abraham y le pide que le entregue, que sacrifique a su hijo, ¿no? Qué pedido, ¿no? ¿Cuántas cosas Dios a veces nos pide a nosotros y nunca nos va a pedir que sacrifiquemos a un hijo, ¿no? Pero, hermanos, a veces Dios nos pide ciertas cosas y ahí nosotros tenemos que demostrar si le creemos a Dios o si nos quedamos con la otra fe. Sí, yo creo en Dios, pero no me pida mucha cosa, no me pida nada profundo, no me pida mucho compromiso, mucha responsabilidad, mucha obediencia, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros, hermanos, acá Dios le pide a Abraham a su hijo Isaac que lo entregue en sacrificio, ¿verdad? Que lo matara, ¿no? Porque era así, ¿verdad? Entonces Abraham junta su leña, lleva el fuego, lleva todo y lleva a su hijo Isaac y lo va a entregar en sacrificio. Comienza a caminar en fe Abraham, ¿verdad? Y le dice, bueno, a aquellos que le acompañaron, ustedes quédense acá porque nosotros vamos a ir allí, dice, vamos a adorar allí al Señor, vamos a ofrecer el sacrificio, pero volveremos. O sea, Abraham sabía que Dios iba a intervenir de alguna forma. El que le cree a Dios, hermanos,
sabe que en algún momento Dios va a intervenir. Amén. Entonces avanza con fe, no se queda con la fe allá en el fondo, ¿verdad? Esa fe muy superficial, no, avanza en fe, da un paso de fe porque sabe que Dios en algún momento va a intervenir con un milagro, con algo sobrenatural o algo, ¿verdad? Entonces, hermanos, si Dios nos pide algo a nosotros, algún sacrificio nos puede pedir, algo que nos cueste, porque acá a Abraham el hijo le costaba todo, ¿verdad? No era fácil. Sin embargo, Abraham estaba dispuesto a soltar a su hijo, ¿no? A soltar a su hijo. Señor, tú me lo has pedido, acá te lo entrego, ¿no? Lo cierto, hermanos, es que en ese momento ustedes saben que cuando él alza el cuchillo para degollar a su hijo, ¿verdad? Dios le dice, no lo toques. Amén. Dios intervino en ese momento. Amén. Nosotros tenemos que tener claro eso, hermanos. Si le creemos a Dios, sabemos que Dios va a intervenir en ese problema, en esa necesidad de milagro, en esa situación adversa, en esa condición, ¿verdad? Difícil. Dios va a intervenir, pero tenemos que creerle a Dios. Amén. Porque de ahí, hermanos, dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios todavía. Amén. En 2 Timoteo capítulo 1, 12 al 15, ya hemos visto algo, pero el panorama del apóstol Pablo, hermanos, la vida del apóstol Pablo se caracterizó más por sufrir, ¿no? Incluso ahí en ese momento él estaba preso en Roma, el emperador era Nerón, uno de los más malvados y perseguidor de los cristianos, llevó muchísimos cristianos a la muerte en aquel entonces. Ahora, la vida del apóstol Pablo se caracterizó por sufrir muchas veces. Si usted lee la carta de Pablo, todo lo que él vivió, todo lo que él experimentó, no fue fácil para un creyente, hermanos. Lo que yo quiero decirles, hermanos, que el creyente enfrenta situaciones difíciles. O sea, nosotros tenemos muchas promesas de Dios, que Dios provee, que Dios sana, que Dios está con nosotros, que Dios es amor, que Dios es paz, que Dios es bueno, ¿verdad? Todo eso se cumple, amén. Pero Dios también ha puesto en su palabra y muestra que nosotros somos o debemos ser probados en esa fe. Nuestra fe es probada como el oro, que no es, nuestra fe tiene que ser una fe, hermanos, basada en Dios y que todas nuestras debilidades vayan, digamos, a la presencia de Dios para que Él traiga una fortaleza o una bendición donde necesitamos. El asunto es, hermanos, que nosotros no podemos creer en un Dios que nos da todo fácilmente y que todo cae del cielo, ¿verdad? A veces hay que llorar, a veces hay que pasar por valles de lágrimas difíciles, complejos, a veces tenemos que pasar por momentos de tristeza, ¿no? Pero si leemos un poquito la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? Él habla de la cantidad de azotes, muchos azotes, ¿verdad? Que recibió, siendo un predicador excelente o un cristiano excelente, un apóstol de la fe. Sin embargo, él no fue libre de las pedradas, por ejemplo, que estuvo al borde de la muerte por tantas pedradas que le lanzaron y lo dejaron como muerto, creyeron que él estaba muerto. Entonces, ¿qué haría el apóstol Pablo después de esas pedradas? ¿Qué haríamos nosotros si vamos a predicar por ahí y nos lanzan algunas pedradas? Ya no vamos más. Decimos, no quiero saber más nada. Y algunos dicen, bueno, Dios no está. Algunos hasta se alejan y se apartan totalmente de la fe. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que después se recuperó, salió y se fue a otra ciudad a predicar el evangelio. Pero no fue solo eso, ¿verdad? Porque hablamos de las cárceles. Él estuvo preso muchas veces por predicar el evangelio. Sufrió naufragios, pasó hambre, pasó frío, pasó traiciones, soledad, fue mordido por una serpiente, expuesto a la muerte y por último fue decapitado. ¿Queremos ser ese tipo de creyente como Pablo? ¿Queremos experimentar eso? ¿Verdad que no? Nosotros no queremos, nosotros queremos estar bien, ¿no? Pero el asunto, hermano, que aquí
Pablo dice, yo sé en quién he creído. Amén. Aquí está el desafío para nosotros, ¿verdad? Porque si el apóstol Pablo pasó por todo eso y él bien que podía haber tirado la toalla y quedarse cómodo en su vida pasada, él decidió seguir a Cristo. Él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es mucho mejor. El morir es ganancia, ¿verdad? Entonces, esto nos enseña a nosotros, hermanos, algo interesante, ¿verdad? Tener esa fe de creerle a Dios, ¿no? Porque cuando le creemos a Dios, somos capaces de soportar todo y permanecer firmes hasta el final. Cuando le creemos a Dios. Amén. El apóstol Pablo en la cárcel, él escribió carta alentando a muchos otros, a Timoteo, por ejemplo, a quien estaba escribiendo a Timoteo, un joven que siguiera la fe, que no abandonara la fe, que no tuviera una fe fingida, ¿verdad? Está alentando que avive el fuego del don de Dios que había en él, y mucho más está alentando a que siguieran creyendo en ese Dios. Entonces, él dice con autoridad, yo sé en quién he creído. Y termina diciendo ya las últimas palabras de Pablo después, cuando él dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, he mantenido la fe viva hasta el final. Amén. Entonces, guardar la fe, hermanos, cuando nosotros después de haber atravesado todas esas cosas, guardamos la fe, es impresionante. Ahora también fue coronado por Dios. Amén. Dios me dará la corona. Dios, Él fue justo a mí y a todos los que aman su venida, dice la palabra. Amén. Entonces, nos encontramos con ese apóstol Pablo que fue expuesto a todo tipo de sufrimiento. Sin embargo, él dice, yo sé en quién he creído. Amigos del apóstol Pablo, compañeros de milicia que lo abandonaron. Otros lo traicionaron. Demas me ha desamparado, siguiendo al mundo, abandonó la fe. Otros se avergonzaban que el creyente Pablo estuviera en la cárcel, se avergonzaba. ¿Cómo que un creyente, alguien que cree en un Dios poderoso, está en la cárcel? ¿Verdad? Pero él no estaba en la cárcel por ser una mala persona, un malhechor, sino que estaba en la cárcel porque había una persecución en contra de los cristianos. Estaba en la cárcel inocentemente, ¿verdad? Allí, pero eso no lo detenía Pablo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Pablo y Sila cantaban himnos en la cárcel, y los presos oían los himnos, las canciones que cantaba Pablo y Sila? Entonces, nos encontramos, hermanos, con esa fe del apóstol Pablo que dice, yo sé en quién he creído. Amén. El apóstol Pablo, una de las cosas que también declara en una de sus cartas, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. El que le cree a Dios, hermanos, se identifica como hijo de Dios, ¿no? Entonces, aquellas cosas que quedaban atrás por alguna razón, ese pasado, eso que nos sucedió en el pasado, que le había sucedido en el pasado, o que a nosotros nos puede suceder, en el pasado nos haya sucedido, ¿verdad? Esas cosas que nos han lastimado, que nos han marcado, algunos desde muy pequeños, ¿verdad? Cosas que nos pasó allá hace muchos años atrás. Todo eso, hermanos, para el que le cree a Dios, realmente, hermanos, es libre, olvida ese pasado. O sea, ese pasado no le va a afectar en nada ahora en el presente, es libre, ¿verdad? Porque nos identificamos como hijo de Dios. Amén. Aquel que le cree a Dios, hermanos, se va a identificar como un hijo de Dios, y todo lo que venga en este mundo, todo lo que venga, que digamos, a hacer menguar nuestra fe o a apocar nuestra fe, a derrumbar nuestra fe, no va a poder, hermanos, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Estamos creyendo en un Dios que siempre va a estar con nosotros y siempre nos va a dar esa salida que nosotros buscamos o necesitamos. Amén. Amén. Digo, no hay otra vuelta, pero yo tengo que identificarme como hijo de Dios, ¿verdad? Como hijo, saber en quién he creído. Entonces yo puedo, hay gente que puede burlarse mío, burlarse tuyo, puede escupirte en la cara, puede decirte muchas cosas, puede hacerte sufrir lo que sea, pero vos sabés en quién has creído. Amén. El que tiene ese tipo de fe, hermanos, está enfocado más en lo eterno y valora mucho más lo eterno,
¿verdad? Y está en este mundo y hace lo que tiene que hacer en este mundo, pero su enfoque principal es que hay una vida eterna, que está de paso, somos peregrinos. Entonces, lo que pasa acá tiene que pasar porque vivimos en un mundo de maldad, vivimos en un mundo donde hay una multiplicación de maldad, vivimos en un mundo donde el príncipe de este mundo es el diablo. Entonces, es lógico que la oscuridad ande, es lógico que la maldad ande, que el león ande como león rugiente ahí, buscando a quien devorar el enemigo, ¿verdad? Entonces, son cosas que tenemos que tener claro. Ahora, en Juan capítulo 6, del 64 al 69, que también hice referencia, ¿a quién iremos? Jesús sabía quienes no creían. En el versículo 64 habla que Jesús sabía a aquellos que no creían, ¿verdad? Y Dios sabe, hermanos, aquellos que realmente simplemente dice yo creo en Dios, y sabe también aquellos que son realmente aquellos que creen, que le creen a Dios. Dios sabe eso, Jesús sabe eso. Dice la Biblia en el versículo 66 ahí de San Juan 6, muchos discípulos abandonaron la fe. Muchos discípulos abandonaron la fe. O sea, sucedía en aquella época donde podían ver físicamente a Jesús, escuchar sobre Jesús, ver los milagros de Jesús, ¿verdad? Todo el ambiente que Jesús creaba y todo lo demás. Sin embargo, dice que muchos discípulos abandonaron la fe. Abandonaron a Jesús, ¿verdad? Porque lógicamente Jesús, él predicaba la verdad, y a veces si uno endurecía el corazón, no entendía realmente lo que pasaba con Jesús. Había que creer de corazón, había que abrir el corazón y dejar que esa palabra penetrara. Sin embargo, había gente que endurecía el corazón y no creían. No creían, entonces comenzaron a abandonar al Señor Jesucristo. Dice que ya no andaban con Jesús, dejaron de andar con Jesús. Pasa también en esta época, hermano. Hay gente que deja de andar con Jesús. Quizás no deja de decir que creen, o no dejan de decir, mirá, yo no vengo más a la iglesia, pero yo sigo creyendo en mi casa. Esa gente ya no anda más con Jesús. Quizás por un tiempo puede andar como un gajo, ¿verdad? Que se desprende de un árbol, que por un tiempo está verde, está vivo todavía, sus hojas están verdes, pero a medida, ¿verdad?, que no tienen comunión con el cuerpo, que no se congregan, que no están ahí, de a poco, hermanos, ese aceite, esa lámpara se va apagando, va disminuyendo esa luz. Entonces, ya ocurre lo mismo como pasaba acá. Dejaron de andar con Jesús. Cuando uno anda con Jesús, uno le cree al Señor Jesús, uno asume una responsabilidad como hijo de Dios. Recibe una responsabilidad, recibe un llamado, hay un propósito de Dios que no es vivirla fácilmente, no es llevarla así nomás, sino hay un compromiso. Yo creo en un Dios vivo, tiene un plan para mí, tiene un propósito, y yo quiero guardar la fe hasta el final, guardar esa fe hasta el final. Amén. Y termina diciendo el apóstol Pedro acá, porque Jesús aún les dice a los 12 ahí, dice, ustedes quieren irse también, como dice, bueno, ustedes también quieren irse. Pero Pedro, hermanos, y los discípulos allí le dijeron, Señor, ¿a quién iremos? Tú eres el único que tiene palabra de vida eterna, y hemos creído, ¿verdad? Hemos creído y hemos conocido, dice el versículo 69, ¿verdad?, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No solamente creyeron, sino que hemos conocido. Había una experiencia con Dios. Había una experiencia con ese Dios vivo. Entonces es lógico que ellos dijeron con autoridad, ¿a quién iremos? Amén. ¿A quién iremos? No hay forma, hermanos. Cuando uno le cree a Dios, no tiene otra forma de ir. O a dónde ir. ¿Entienden? Cuando yo le creo a Dios, el único lugar que yo puedo ir en busca de ayuda, de auxilio, de gracia, de poder, de milagro, de sanidad, de esperanza, de fe, es a Jesús. Amén. Porque Él es el único que tiene palabra de vida eterna. Él es el único. Entonces, eso cuando yo le creo a Dios,
Nadie me mueve de la presencia de Dios. Nadie me mueve del andar. Yo no me aparto ni a diestra ni a siniestra del andar con Jesús. Yo quiero andar con Jesús. Yo quiero vivir con Jesús. Yo me identifico con Jesús. Amén. Entonces, esto tiene que ver, hermanos, cuando yo le creo a Dios. Nosotros como creyentes en la iglesia tenemos que saber bien cuál es la diferencia. Porque en la iglesia somos probados. En la iglesia la fe del creyente es probado, ¿verdad? De diferente forma. A veces circunstancias hostiles, difíciles, complicadas, que si nos comparamos con otras circunstancias en otros lugares, saben que el Islam, por ejemplo, allí en Mozambique, en una parte de Mozambique, ellos entran en una iglesia y queman la iglesia, y si hay creyentes queman y matan a todos, ¿verdad? Eso ocurre hoy en esa zona ahí, y así como en Afganistán y muchos otros lugares, ¿verdad? La situación frente a los creyentes no es nada fácil. Entonces, si de esa forma nos golpearan acá en Uruguay, no sabemos qué hacemos, para dónde nos vamos, porque no estamos acostumbrados, Uruguay no está acostumbrado, el pueblo creyente en Uruguay está acostumbrado a una vida muy fácil, a una vida, digamos, bueno, tenemos libertad de culto, podemos predicar donde sea, nadie nos puede decir nada, es tremenda la libertad, pero eso nos lleva también a que cualquier cosita nos lastime, nos duela. Entonces en la iglesia a veces cualquier cosita nos aparta y ya no queremos andar con Jesús. Por eso, hermanos, seamos sabios. Si le creemos en Dios, por lo menos vamos a superar esos obstáculos. Vamos a crecer un poco espiritualmente, vamos a madurar, vamos a avanzar, vamos a adorar a Dios. ¿A quién iremos? Amén. El que le cree a Dios sabe a dónde va a ir. Amén. En busca de la presencia de Dios va a ir a adorar al Señor. Él es el único, ¿verdad?, que tiene palabra de vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias a Dios en esta hora. Amén. ¿Quién